Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe anuló la sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, de la Sala 2, que había hecho lugar a una acción de amparo contra el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia a fin de que se ordene la inscripción de un plano de mensura que había presentado el accionante, por entender que la cuestión debatida correspondía a la competencia contencioso administrativo y también consideró que la vía de amparo era inadmisible debido a que necesitaba para su resolución mayor debate y prueba. Contra este pronunciamiento, el accionante interpuso el recurso extraordinario federal que fue denegado, lo cual dio origen a la presentación en queja. Afirmó que la sentencia vulneraba su derecho al debido proceso. La defensa en juicio tildó también la sentencia de arbitraria e intervino entonces la procuradora fiscal, quien recordó que esta instancia no corresponde en aquellos casos en que se deban rever sentencias que corresponden a cuestiones en las cuales son aplicables el derecho público local y que en tal sentido deben respetarse las decisiones de los tribunales locales, que ya la Corte ha dicho que la cuestión de arbitrariedad es de declarar la cuestión de la sentencia arbitraria. Esto quiere decir determinar que el acto jurisdiccional cuestionado no es válido, es de extrema gravedad y que debe constatarse en la causa, cosa que no ocurrió en este caso, que hay un apartamiento de la sentencia respecto a los contenidos mínimos del ordenamiento jurídico. En tal sentido, la procuradora entonces entendió que debía ser rechazada la presentación directa, fundamento y conclusiones a las cuales adhirió la Corte por unanimidad. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir al corte y luego de él estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy sobre los derechos humanos. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Te estamos esperando para que cumplas la misión que más te guste. Misiones, hacé la tuya. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a Aires Constitucionales, hoy con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Juan Antonio Travieso, que es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito, titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos
y Garantías y titular del Observatorio para la Lucha contra el Antisemitismo de esta facultad, premio UNESCO, personalidad destacada de las ciencias jurídicas, así distinguido por la legislatura porteña, y doctor honoris causa por la Universidad de México. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo privilegio tan grande tenerlo, y por primera vez, hoy es su debut en este espacio, de Bueno. muchos programas que luego, si usted nos concede el honor, iremos teniendo. Es un honor, me siento muy honrado de que me haya invitado, me siento muy contento de participar en este programa de aires constitucionales. Espero que no sean aires fríos, porque en este momento estamos con aires un poquito fresquitos, sí. Pero seguramente cuando este programa se repita, quién sabe, ya no hace tanto frío. Esperemos. Así que van a ser aires templados. Así que muchas gracias por la invitación. La doctora Marinelli, además, me encanta toda su producción y sus distintas... Creo que habíamos participado en algún programa, creo que era un programa de radio. De radio, sí. Y la verdad que siempre me sentí... En streaming, en épocas que no era tan famoso el streaming. Lo que sí que cuando ustedes leen, y me pasa en todos lados, cuando leen mi currículo, generalmente me da ganas de decir, uff, porque claro, es tanto, que es una vida de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Sin duda. Porque de esfuerzo, y siempre, como yo digo, le digo en broma a mis colaboradores, todo es ad honorem y post mortem. Porque realmente el jurista, su resultado económico siempre es muy limitado. Claro. Y entonces siempre es un aporte que uno hace cuando uno trabaja para una universidad o todo eso. Y cuando trabaja con temas que lo conmueven, entonces directamente es un tema que se transforma no en algo dinerario, sino que es algo... Es nuestra pasión, independientemente de lo económico, y no podemos dejarla de lado, porque es parte de lo que somos, y sería como renunciar a nosotros, a ser lo que somos, ¿no? Es cierto, recién cuando venía para acá, por la calle Maipú, precisamente pasé por la casa de Borges. Ah, sí, claro. Y realmente Borges era eso. Yo me acuerdo haberlo visto a Borges por estas calles, lo he visto hace muchos años. Estaba caminando Borges con esa humildad. Sí, claro. Humildad por un lado, porque por otro lado cuando tenía que decir sus cosas las decía, ¿no? Sí. Porque era bastante piquito. Sí. Pero realmente me produjo mucha emoción encontrarme con eso. Y me produce mucha emoción, con mi agradecimiento, de poder participar en esta reunión. Seguramente voy a hablar de algunos temas que forman parte de mi expertise, pero que realmente, quién sabe, son aburridos para la gente. Pero no creo para nada. Trataré de que sean lo más entretenidos posible. No creo para nada, porque justamente estamos hablando de los derechos de las personas. Claro. Entonces, ¿a quién puede aburrir esto, no? A ninguno de nosotros. Y tenemos que estar... Además, recomiendo que estén todos muy atentos a estas cuestiones. Yo siempre soñaba con una sociedad en donde las personas podían tener iguales derechos, y lentamente se van consolidando, muy lentamente, porque realmente a veces uno tiene una ilusión de que el derecho funcione más rápido. Pero el derecho funciona como si fuera un buzo con zapato de buzo que va subiendo por una escalera medieval. Pero mientras tanto la sociedad funciona a una velocidad supersónica. Sí, absolutamente. Ni hablar ahora que los tiempos se han acelerado, y los acontecimientos todo lo que los cambios se suceden con una velocidad inusitada, porque antes los cambios desde el teléfono, ¿se acuerdan? A los televidentes del teléfono negro, yo me acuerdo del teléfono negro, por supuesto, del teléfono, disco. Sí, del disco, del teléfono negro. De una transformación ahora a otra eran más o menos 30 y pico de años, qué sé yo. Y ahora los cambios, desde el último cambio, que fue de Internet desarrollado a la inteligencia artificial, fueron 2 años. O sea, cada vez es más rápido el proceso tecnológico. Aparte, yo lo que considero es que fíjese lo que han cambiado los tiempos y cómo esto influye en la vida de las personas, que antes se buscaba la seguridad, la estabilidad, y ahora, por el contrario, hay que aprender a estar subido al cambio permanente, y que eso a uno lo afecte
no digo nada, pero lo menos posible, y estar preparándose permanentemente para el próximo cambio, que digamos que no nos dan los tiempos. Estamos en el próximo cambio cuando todavía estamos aprendiendo el anterior, ¿no? Y mientras tanto las caras se ven iluminadas por los celulares. Sí. O sea que muchas veces, en vez de ver muy cerca en nuestra ciudad de Buenos Aires, la Plaza Lavalle y todo esto, y que ver, en vez de mirar los jacarandáes, la gente, los muchachos, las chicas, todos miran el celular. Y es increíble porque uno ve parejas, yo cuando era joven, hace más o menos 2500 años, me acuerdo que yo veía las parejas que conversaban animadamente, qué sé yo, y ahora cada uno, en cuanto llega cada uno, saca su celular como si fuera un arma de fuego, que es un arma de soledad, porque realmente se transforma en algo, mucha tecnología, pero poca empatía. Sí, aparte eso es cultural, doctor, porque considero que, digamos, para nuestra generación, si vamos a estar con alguien o comer con alguien o que esté leyendo el celular, para nosotros, para mí sería realmente una situación bastante incómoda, porque me estaría demostrando que no tiene interés en la reunión. En cambio, principalmente los adolescentes muy jóvenes, esto lo toman como algo normal, o sea, es parte de su cultura. Entonces digo, y yo a esto no me voy a acostumbrar, ¿no? Y la cultura, si está conmigo, que esté conmigo. Y la cultura también es el TikTok. El TikTok también, o sea, que va formando toda una serie de cambios y de estructuras que realmente no funcionan. Yo me acuerdo perfectamente que en los años 80, cuando saliendo de la dictadura militar, cuando ya entonces se iniciaba otra etapa, uno tenía una enorme emoción. ¿Por qué? Y porque la Convención Interamericana de los Derechos Humanos empezaba a entrar, entonces decían, bueno, puede producir una serie de cambios importantísimos en toda la sociedad. Y entonces uno tenía que convencer, porque incluso me pasaba algo a mí en lo personal, en los años 84, 85, porque la Convención se aprobó tempranamente, pero en el 84, pero recién, digamos, empezamos a verla en marcha en los 90. Claro. Pero me acuerdo cuando uno le hablaba y conversaba con algunos amigos sobre la importancia que tenía como transformadora de la sociedad, aplicar los derechos humanos para esta sociedad, y notaba una cara de incredulidad. Me acuerdo perfectamente cuando se aprobó la Convención del Niño, me estoy acordando, y le hago mi homenaje a un gran jurista que ha sido Germán Vidar Campos, una gran jurista y gran persona. Y precisamente cuando paso por esas librerías de viejo que a mí me gusta recorrer, porque es como recorrer otro mundo, qué sé yo, y veo los libros ahí de Germán, de Germán Vidar Campos, y yo digo, qué bárbaro. Y me acuerdo de un libro de Ruiz Zafón, que se murió hace poquito, en donde habla del cementerio de los libros olvidados. O sea, y yo muchas veces digo, ¿y qué pasará con mis libros? Quedarán libros olvidados por ahí dando vueltas. Y bueno, volviendo al tema, más allá de los libros olvidados, los libros recordados, y Vidar Campos, me acuerdo que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, claro, nosotros fuimos con el doctor Vidar Campos por todo el país explicándole a los jueces por qué los niños, porque había que pensar primero en los niños por el llamado interés superior de los niños. Los jueces no lo podían creer. No, dice, yo tengo que aplicar, yo voy a aplicar el Código Civil. Ese Código Civil que va con zapato de buzo subiendo por la escalera medieval. Digo, no, pero acá hay una convención que le da mucha más flexibilidad, que protege a los chicos, que les da derechos a ser oídos como corresponde. Nos costó una enormidad. Hoy, por suerte, los jueces lo aplican de manera automática. Totalmente. Entonces yo cuando veo la reseña de fallos digo, qué bien, me siento feliz. Y digo, qué feliz estaría seguramente desde allá, del más allá, en otro plano, Germán, viendo que se está aplicando, muchas cosas que se aplican. Como muchas cosas que no se aplican, y qué infelices que estamos muchas veces, con la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Claro, justamente yo le decía, bueno, la verdad que hablar de los derechos humanos, cuántos programas vamos a necesitar, pero hoy por hoy
realmente los derechos humanos están en crisis en situaciones como la que se está viviendo, bueno, en todo el mundo. Después vamos a ir viendo cada país la conflictiva que tiene, porque esto es regional y por cada país también, los derechos humanos que están afectados en particular. Pero digo, lo que se está viviendo en Medio Oriente hoy. Sí, es horroroso. Sí, lo que se vive en Medio Oriente y lo que se vive también en Ucrania. Y en Ucrania. Lo que se vive en Ruanda, lo que se vive en muchísimos países, porque realmente cuando aparece la guerra hay un gran fracaso. Y la que muere, ¿quién es? La verdad. O sea, lo primero que aparece cuando aparece una guerra o un conflicto, se termina con la verdad. Y entonces los distintos líderes que son líderes políticos o religiosos, muchas veces están directamente interesados en su posición personal, pero no en el beneficio de las personas. ¿Y por qué? Porque lo importante no es el beneficio personal, sino que es el beneficio de en qué medida se transmite determinadas cosas a las personas. Por ejemplo, desde el conflicto que tenemos en Ucrania, es un conflicto terrible. O sea, es un conflicto en donde los rusos de alguna manera pretenden reconstituir el panorama que existía en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, Ucrania, que en cierta forma se había separado y formado un nuevo Estado, y bueno, pero a ellos no les conviene eso. Entonces empieza la guerra para recuperar. Entonces empieza los bombardeos a Kiev, o Kiev, pero se dice Kiev, esos bombardeos terribles, en donde incluso lo más grave es que antes los bombardeos, incluso la guerra tenía cierta humanidad, porque había que atacar por medio de humanos. Los humanos tenían que accionar las ametralladoras, los humanos tenían que pilotear los aviones, los cazas, etc. Ahora no, son drones. Son drones. O sea, el dron, hasta el mismo ejecutor de esas políticas siniestras, lo único que tiene que hacer, o sea, toda su participación en la guerra, y por eso que no se deben sentir culpables, es un clic. Es un clic de poner en marcha el dron. Entonces, claro, cuando se pone en marcha un dron, entonces directamente empieza el dron y termina la vida. Porque el dron no selecciona, no tiene sensibilidad como para decir a quién sí, a quién no. Es como pasa con los autos no tripulados, que no sé si sabía que los autos no tripulados es un invento extraordinario, sobre todo para los que no nos gusta manejar, pero hay que tener en cuenta esto, que el auto no tripulado va muy bien la tecnología. El auto no tripulado para en el semáforo, para perfecto eso. Pero hay cosas que no está programado. ¿Qué pasa si aparece una silla de ruedas? Ahí directamente sigue avanzando. Claro, es una máquina. Y cuando es una máquina, es lo que sucede también con los... Yo escribí hace un tiempo, no quisiera aburrir a los espectadores, escribí un artículo... Yo en lo particular estoy muy entretenida y calculo que los espectadores... Escribí un artículo hace poquito que se llama Bienvenidos los robots. Bienvenidos los robots, claro, porque los robots es una nueva estructura. Ahora, el problema es, ¿y cómo se asigna responsabilidad a los robots? Porque el que los dirige, el que los crea, el que los estructura, tiene un sistema. Ahora, perfecto, yo pongo un robot, porque ahora yo estoy viendo en todos los distintos medios que aparecen robots, no sé, sería extraordinario ser ama de casa hoy en día, porque el robot limpia, el robot hace todo. O sea, pero el robot también cuida, y el robot puede ser encargado de la seguridad. Y quién sabe si el robot puede distinguir entre un delincuente o alguien que va a cometer un acto ilícito y la misma persona que lo hizo funcionar. O sea, ¿cómo sabemos si no va a disparar un arma? Dentro de poco ya los robots ya están funcionando. Hasta ahora funcionan como imágenes directamente, pero dentro de poco van a funcionar directamente como guardianes. ¿Por qué? Y porque son más baratos que un guardián, que un elemento de seguridad. No se enferman, no tienen vacaciones. No tienen vacaciones, no tienen nada. derechos. No tienen derechos, pero el robot a su vez cada vez va tomando más atribuciones, porque lo curioso y lo interesante es que han puesto robots a poder conversar entre ellos para ver hasta dónde iban, porque claro, actúan con inteligencia artificial. Y pasó que hace poquito
no me acuerdo si era con Google o alguno de esos elementos que trabajan con la investigación de punta, se pusieron a hablar, y ellos hablaban en el idioma, en inglés, en francés, en el idioma actual, pero de golpe a ellos les aburría el idioma, entonces inventaron un nuevo idioma, estaban creando otra cosa nueva. Los tuvieron que suspender, los tuvieron que detener porque no sabían hacia dónde van. Es lo que sucede con la famosa y bendita inteligencia artificial. Sí. Qué bárbaro que es la inteligencia artificial, qué bien que funciona todo. Sí, pero la inteligencia artificial de golpe funciona con sesgos. Sí. Por ejemplo, de golpe dice, todo perfecto, pero en una de las investigaciones que se hizo, empieza a hablar de Barack Obama, por ejemplo, dice, bueno, pero Barack Obama es negro. O en algunos casos, o fulano de tal, bueno, es judío, o sea, tienen sesgos, o es mujer, tienen sesgos antifeministas, tiene sesgos raciales, o tiene sesgos de todo tipo en donde la inteligencia artificial va estableciendo esos elementos. Entonces, claro, es muy cómodo utilizar la inteligencia artificial. Sí, absolutamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y sobre todo si algún abogado está mirando la inteligencia artificial. Tengan cuidado, queridos abogados, porque se aprovechan y buscan los fallos. ¿Y qué sucede? Que no es confiable la inteligencia artificial. Y salieron varios fallos, sobre todo en el Reino Unido. Uno que salió hace un mes. Sí. En el Reino Unido, no sé si... Sí, usted me lo envió. Sí. Bueno, exactamente, salió hace un mes, en donde directamente la inteligencia artificial estaba citando fallos que eran falsos, que no existían. Entonces se aplica una sanción enorme a los abogados que emplearon eso. Así que no se puede confiar, no se puede confiar en esos antecedentes. O sea que gran tecnología, pero si la tecnología no le agregamos un elemento humano, evidentemente no. Pero me fui del tema, porque el tema eran las guerras. Sí, no, el tema y la tecnología, la tecnología, claro, la deshumanización, porque antes como que la guerra era más humana. Sí. Ahora la deshumanización la hace aún más grave toda la situación, porque es un dron, es un clic, es un... Sí, la guerra era humana, pero tenía obstáculos. Por ejemplo, cuando en 1648, mira hasta dónde voy, estaba hablando de tecnología y ahora retrocedimos al 1600, cuando se ejecuta el Tratado de Westfalia, que fue un tratado en donde podemos decir que nace el derecho internacional, porque eran 4 estados. Fíjense qué cosa extraña que es el ser humano, qué limitaciones que tenemos los seres humanos. Eran 4 estados y había solamente 3 puertas. Y ninguno de los estados y de los reyes quería pasar después del otro, porque si pasaba después del otro, estaba estableciendo una sumisión. Estuvieron un año discutiendo a ver quién y cómo, etc. Hasta que, de golpe, ¡eureka!, apareció la gran idea, hacer otra puerta. Es ridículo, absolutamente ridículo, cómo los grandes dignatarios del mundo no encontraban la solución, y la solución estuvieron un año. Mientras tanto, mientras están ese año viendo a ver qué es lo que van a hacer, mientras tanto la gente sufre problemas, etc. Y es lo que pasa, bueno, porque las guerras... Y es lo que pasa en las guerras. Mientras tanto está la gente. Uno ve los dirigentes de los países, las autoridades, que bueno, que están negociando. Y yo mientras veo todo eso digo, y mientras tanto la gente... Y sí, lo que hemos sufrido nosotros con las Malvinas. O sea, hemos sufrido muchísimo con las Malvinas. Porque claro, más allá de la legitimidad de nuestras Islas Malvinas, yo siempre me emociono muchísimo cuando hablo de las Islas Malvinas, pero hemos perdido muchas vidas humanas en las Islas Malvinas. Y todas las guerras son siniestras. Porque claro, cuando se toma una decisión de hundir un buque en donde hay 400 personas adentro, es terrible. O sea que, ¿quién puede tomar la decisión? ¿Cómo una persona puede tomar una decisión de decir, húndanlo? Que lo hemos visto en el cine, en muchas películas. Hemos visto esas decisiones que en la realidad deben ser todavía peores, porque debe ser con una frialdad absoluta. Porque muchas veces, hay veces en que en la guerra,
que lo que ha sucedido, por ejemplo, en la guerra, en la cuestión de la Shoah o el Holocausto, en la última guerra y sobre todo con los judíos. Tenemos que cerrar, doctor. Sí, tenemos que cerrar. Con los judíos ha pasado que se desnaturalizaba la posición del ser humano. Los judíos no eran seres humanos. Muy bien, doctor. Cerramos y finalmente este programa resultó siendo una introducción al tema de los derechos humanos, así que lo despedimos por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y más que agradecer su presencia. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.